Ser podcast. Con casi 200 millones de libros vendidos en todo el mundo, Ken Follett, el autor de Los Pilares de la Tierra, vuelve sobre nuestra historia, pero ahora mucho más atrás, unos 5.000 años atrás, para preguntarse en su nuevo libro, El Círculo de los Días, cómo fue posible que el ser humano fuera capaz de construir Stonehenge, ese gran complejo megalítico que se encuentra en el sur de Inglaterra. Señor Ken Follett, buenas noches. Good evening. Buenas noches. Bienvenido a Hora 25, es un placer para nosotros tenerle aquí. It's great to be here. Es un placer estar aquí, muchas gracias por haberme invitado. La construcción de una catedral, la de un puente, ahora la construcción de una mega obra como es Stonehenge, como fue Stonehenge, ¿le seduce el poder creador del ser humano? Me gustan mucho las historias en las que la gente normal y corriente, que viven vidas humildes, deciden hacer algo increíble. Construir algo que esté ahí para siempre, que permanezca, porque eso significa que el espíritu humano puede superar las circunstancias. La gente que construyó Stonehenge, la gente que construyó las catedrales, no eran ricos, dormían en el suelo, llevaban ropas rudas, vivían en casas de barro, pero hicieron cosas hermosas y bellas que siguen estando ahí para que nosotros las admiremos. Cuando le escuchaba decir que le gusta a la gente que crea grandes cosas que trasciendan, pensaba que, salvando todas las instancias, de alguna manera también es la historia de su vida. Crea de una gran carrera literaria con un enorme legado literario. ¿Usted se ha identificado en eso? We don't know, bueno, do we, no sabemos realmente cómo nos considerarán cuando muramos, después de la muerte. La mayor parte de los escritores quedan olvidados una vez que mueren, algunos años después. Algunos de ellos se recuerdan, pero yo no. Me da un poco igual lo que ocurra, porque no voy a estar aquí. No le obsesiona, por lo que veo. En absoluto, no me obsesiona. Mi legado realmente me da igual. Si me olvidan, me dará igual, porque yo estaré en mi tumba. Usted, señor Follett, está acostumbrado a escribir sobre una base histórica muy estudiada, una base histórica real. En este caso, sobre la construcción de Stonehenge, hay prácticamente ninguna prueba documental acerca de cómo fue. Esta es su obra que le ha requerido un mayor esfuerzo imaginativo. Sí, sin duda tuve que utilizar mucho mi imaginación para escribir este libro, porque no existía la escritura en Stonehenge y tampoco hay muchas imágenes o pinturas o dibujos. Entonces lo que tenemos, solo tenemos lo que nos dicen los arqueólogos, lo que los arqueólogos excavan y encuentran herramientas, encuentran piedras y ese tipo de cosas. La mayor parte de las cosas que sabemos de la era de piedra, pues se basa precisamente en esas cosas que se encuentran cuando se excavan. La mayor parte de las novelas históricas tienen una serie de hechos históricos a partir de los cuales el escritor imagina. Y normalmente es mitad verdad, mitad ficción. Pero con la Edad de Piedra, digamos que hay un 20% de hechos y el resto, el 80% restante, es imaginación. ¿Y se siente cómodo con esos cimientos en los que solo el 20% es historia y el resto es imaginación pura y dura? ¿Se siente cómodo construyendo sobre eso? Por ejemplo, la única herramienta de corte que tenían en Stonehenge era una piedra de sílex. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues porque encontramos las piedras. Lo que se hizo fue excavar. Y a veces, por ejemplo, han llegado a encontrar, pues no sé, 1000 cabezas de flecha construidas con sílex. ¿Y por qué tiene en un lugar, qué raro que haya 1000 cabezas de flecha, puntas de flecha enterradas? Tuvo que haber una batalla, ¿no? Y esto pone de manifiesto que en aquel entonces, en la Edad de Piedra, había guerra. O sea que
esta es la forma en que todos estos utensilios y material que se excava da lugar a que uno se imagine las cosas. Con la cantidad de posibilidades que tenemos de registro de nuestro mundo hoy en día, nuestra sociedad no será en absoluto misteriosa para quienes escriban sobre ella dentro de 5.000 años. Hay muchas pruebas sobre, sí que habrá muchos restos de nosotros en el futuro, ¿no? Pero pensarán que éramos una gente bastante curiosa y divertida, porque dirán, estas gentes tiraban un par de vaqueros perfectamente bien y se compraban otros que eran muy caramente tratado para que pareciera que estaba viejo, y el que parecía nuevo lo tiraban. ¿Y por qué cree que se interesarán? ¿Por qué cosa que estemos creando ahora o por qué realidad que estemos llevando adelante cree que se interesarán quienes escriban sobre nosotros dentro de 5.000 años? Más allá de, efectivamente, esas cosas de las que se puedan reír de nosotros, que digan, no les entiendo como sociedad. Bueno, ¿tú crees que va a existir el ser humano dentro de 5.000 años? Quizá la Tierra se haya convertido en un desierto. O a lo mejor quedan unos cuantos viviendo en el Polo Norte, el único lugar donde quede agua. Si pensamos lo que puede ocurrir dentro de 5.000 años, tenemos que pensar en lo que estamos haciendo ahora para darnos cuenta de cómo esto va a afectar al futuro. Yo no estoy en absoluto convencido de que vaya a haber ningún ser humano en la faz de la Tierra dentro de 5.000 años. ¿Cómo se escribe acerca del amor en los tiempos prehistóricos? Yo creo que el amor seguramente era lo mismo que ahora en la era prehistórica. Porque después de todo, solamente hay una forma para tener un bebé. Solamente hay una forma para tener un bebé, para tener un niño. Pero bueno, yo creo que hay cosas que son comunes y que compartimos todos los seres humanos a lo largo de todas las etapas de la historia. Por ejemplo, a la gente siempre le preocupa el tema de la violencia, el crimen, la guerra, el asesinato y el dinero, el trabajo y poder alimentar a sus familias. Y en cuanto al amor, casarse con quien no toca o con la persona inadecuada, acostarse con quien uno no debe. Esas son preocupaciones que el hombre ha tenido a lo largo de la historia. O sea que escribir sobre estos temas desde ese punto de vista en la época prehistórica es realista. Una vez más, en sus novelas aparecen personajes femeninos tan o más poderosos que los masculinos. Esta es una reivindicación del papel de la mujer en la historia. Es una decisión. En todas las etapas de la historia hay gente que se ha rebelado contra la sociedad y que se ha negado a ser lo que se supone que tienen que ser. Y incluso cuando las mujeres han sido oprimidas, que es la mayor parte de las épocas de la historia, bueno, pues incluso en ese entonces hubo mujeres que se rebelaron y que dijeron, no me voy a limitar a ser la mujer de alguien, tener 10 hijos y todo el resto. Siempre hubo mujeres que decidieron ser una guerrera, un bandido, o una escritora, o un músico. Siempre esas rebeldes son los personajes más interesantes sobre los que escribir. En sus novelas hay personajes individuales muy fuertes, pero también hay un sentido muy importante de comunidad, de contar la colectividad que representa al ser humano. Yo le pregunto, ¿los grandes nombres pasan a la historia, pero los acontecimientos los van tejiendo los anónimos, el pueblo anónimo? A mí me gusta escribir sobre la gente en sus relaciones sociales. Hay autores a quienes les interesa la psicología profunda de un personaje en concreto, pero a mí me interesa más cómo ese personaje se relaciona con los demás. Y tienes toda la razón cuando dices que la comunidad es algo que me interesa y cómo la gente vive, convive y trabajan juntos, cómo luchan juntos, cómo se casan, hacen el
el amor, todo ese tipo de relaciones entre las personas, las relaciones humanas me interesan, porque además genera drama. Y porque para mí lo dramático de la vida son las relaciones con los demás. La gente se casa, pelea, se odia. Eso es lo interesante. Es más complejo como escritor perfilar una sociedad, un cúmulo de relaciones, que a un personaje en concreto? Pues no lo sé, no sabría decir que es más complejo o complicado. A veces la gente cree que un escritor puede hacer cualquier cosa, todo. Que un escritor puede escribir novelas de crímenes, de asesinatos, de amor, o novela histórica, o obras dramáticas, obras de teatro, películas, guiones, etcétera. Pero no, cuando uno empieza a ser un escritor, uno cree que puede también hacerlo todo. Y yo, por ejemplo, traté de escribir para la televisión, el cine, la radio, pero a medida que pasa el tiempo como escritor te vas dando cuenta que solamente eres bueno haciendo una cosa. Hay gente que puede hacer muchas cosas, de acuerdo, pero la mayor parte de la gente, como yo, por ejemplo, somos buenos en una cosa. Hay gente... Por ejemplo, hay grandes actores que también son grandes escritores, ¿no? Eso me fastidia bastante, porque yo solamente tengo un talento. Pero bueno, está bien ser lo suficientemente humilde como para hacer un diagnóstico tan realista de uno mismo, ¿no? Sobre todo cuando uno es Ken Follett, con que sepa hacer una cosa bien, pero lo haga tan bien, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Trato de hacer lo que hago bien. Sea sincero conmigo, ¿a usted qué le gusta más, qué le divierte más, con qué disfruta más? ¿Escribiendo, trazando personajes valientes, compasivos, justos, o los malos, esos villanos que pueblan sus historias también? ¿Le atrae más la bondad o la maldad a la hora de escribir? Los personajes malos son más fáciles de crear porque se dedican a hacer cosas malas y siguen haciendo cosas malas. Y les odiamos cada vez más por las cosas malas que hacen. La gente buena es más difícil porque no queremos hacerlos santos tampoco. Queremos que un personaje sea real y que además sea creíble, ¿no? Entonces hay que combinar las virtudes, la bondad, la valentía, la decisión. Hay que combinar todo esto con algunos defectos. A lo mejor se trata de alguien que es celoso, un pelín envidioso, o un poco tacañete, o una de esas defectos, ¿no? Que puede encajar. Pero eso hace que ese personaje tan santo, tan bueno, sea más real. ¿Usted es consciente cuando escribe de estar generando arte? Eso lo tiene muy presente. Bueno, yo me centro en relatar una historia buena. Y eso ya es suficientemente difícil. Entonces no me pienso en el arte ni en nada de eso. No, tampoco pienso que quiero transmitir ningún mensaje. No tengo ningún mensaje. Lo que quiero es relatar algo interesante, una historia que guste a la gente y que sea creíble. No tengo ideas de estas súper elevadas, no. Yo pienso, ¿para qué existe la literatura? Pues para disfrutar de ella. Y en eso me centro, y por eso creo que la novela tiene que ser algo con lo que la gente disfrute. Que disfrute y que les haga mejores, o no tiene por qué. Yo creo que cuando uno lee una novela, un relato, un cuento, ya es algo bueno, ¿no? Es muy importante, nosotros como seres humanos, que tengamos la capacidad de imaginar cómo otras personas se sienten. Si conocemos y sabemos cómo otra persona se siente, es más difícil que seamos malos, ¿no? Podemos acogotar a alguien, a presionar a alguien.
pero no lo podemos hacer si sabemos que está siendo humillado, ¿no? Entonces, la capacidad de conectar con otra persona es muy importante. Es importante que esto lo hagamos como seres humanos. Y cuando leemos una novela, compartimos los sentimientos de la persona y los personajes del libro. Es una práctica para ser bueno. La novela hace que nuestra imaginación pueda llegar a otros personajes, a otras personas. Y de la misma manera, si somos buenos, si queremos ser buenos, cuando conocemos a otras personas, también podemos conectar con esas personas e imaginarnos cómo pueden sentirse. Y entonces eso nos puede ayudar a no ser crueles y a ser amables. ¿Usted cree que tiene sentido la distinción entre la alta literatura y la literatura popular? Bueno, estas son cosas que a mí no me preocupan mucho. Cuando me pongo a escribir una novela, y cuando lo hice en el pasado en un principio, nunca me planteé si iba a ser literatura elevada o no, popular. Sencillamente me planteé escribir historias, relatos que me gustaran, y resulta que son populares. Esto no es una decisión consciente, porque yo no pensé si iba a ser popular o de alto nivel. Yo lo que quería era escribir algo que gustara a la gente. Usted es un poco rockstar. Hay personas en todo el planeta leyendo sus libros. ¿Cómo lo vive eso uno? Bueno, me gusta la música mucho. Me encanta tocar. Me compré mi primera guitarra hace 60 años. Y desde entonces he tocado la guitarra fundamentalmente porque me gusta. Me encanta también tocar con otra gente, porque cuando tocas con otros, entonces tienes que trabajar más duro, tienes que esforzarte. No puedes cometer errores constantemente, porque claro, si cometes errores, los otros se desconcentran. Y cuando tocas con otros, pues te haces mejor músico. Y ocasionalmente me gusta, porque además a veces tocamos. Mi grupo toca en público y hay un sitio para bailar. Y yo veo, por ejemplo, como hay 100 chicas guapas en la parte delantera y siguen el ritmo de mi música, de la música que yo toco con los demás. Y digo, mira, fíjate, soy yo quien hace que bailen así. Se liga más siendo músico que escritor de éxito. Bueno, yo no he tenido éxito con las chicas desde hace mucho tiempo. Llevo casado con mi mujer Bárbara desde hace 40 años. No hay mayor éxito con las chicas que ese. 40 años casado. Sí, ese es el mayor éxito, efectivamente. Hablando de su mujer forma parte del Partido Laborista, usted también. ¿Cómo ve el Reino Unido, el gobierno de Keir Starmer? ¿Está dando con la tecla? ¿Le está tocando la tecla a usted? A mí me gustan las políticas de Keir Starmer, pero yo creo que no se le da bien el tema de la publicidad. Realmente no se ha dado cuenta de que no solamente se trata de lo que uno hace, sino de lo que parece. Y es muy fácil en política hacer cosas buenas que parezcan que no son tan buenas. Pero yo creo que está mejorando en ese sentido. Lleva un año como primer ministro y creo que se está dando cuenta de que las presentaciones de las cosas, presentar las cosas adecuadamente es importante. Mantengo mis dedos cruzados. ¿A algún oyente de Hora 25 que esté pensando en abrir un libro en los próximos días entre los varios libros que se han publicado en estas últimas semanas, por qué tiene que ser el suyo, señor Follett? A veces la gente me dice, lo siento, pero no he leído ninguno de sus libros. Y digo, ¿qué suerte tienes? Ahora tienes ahí algo estupendo que te espera. Ken Follett, muchísimas gracias por venir a Hora 25. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.